entrevistar a José González, que es un médico peruano que trabaja en el Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Miami y en el Hospital Jackson Memorial. Yo estuve conversando en la mañana con nuestro público sobre este tema porque es muy interesante la información que él nos puede dar sobre su propia experiencia en los estudios, en los análisis, en el laboratorio con respecto a este virus. ¿Cómo está, doctor González? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted. Antes de hablar del uso del plasma y de diversos medicamentos para el control de esta enfermedad, cuando ya se presentan complicaciones, yo he escuchado su explicación con respecto a justamente las personas vulnerables y a mí me gustaría que nuestros oyentes puedan escuchar, por ejemplo, el tema de las personas obesas. ¿Por qué un gran porcentaje de aquellos que se complican en la enfermedad son obesos? ¿Qué es lo que pasa con el organismo de la persona obesa o con alguna otra enfermedad, comorbilidad, para que se complique este virus? Bueno, con respecto a la obesidad hay múltiples factores que contribuyen a un mayor riesgo de complicación. Hay que destacar que la obesidad más o menos incrementa el riesgo de complicaciones de 5 a 7 veces. Es así que existen algunos estudios que relacionan la capacidad ventilatoria de un paciente obeso con la posibilidad de complicación. Me refiero a que una persona con esta afectación tiene una capacidad ventilatoria reducida. Es así que cuando tiene la afectación por coronavirus, es un virus que ataca o inflama los pulmones, el mecanismo compensatorio de ventilación va a estar disminuido y no va a poder compensar y contrarrestar el efecto del coronavirus en los pulmones. Otro de los factores importantes son las características anatómicas que presentan estas personas obesas, ya que estos factores hacen que las personas sean muy difíciles de intubar cuando se presentan estas complicaciones en pacientes severos o críticos. Y también hay que decirlo, el tejido graso abdominal y en realidad el tejido graso en estas personas, ya que se encuentra muy aumentado, han habido algunos estudios que correlacionan este tejido graso con la posibilidad de tener un estado inflamatorio mayor. Y esto hace que también la tasa de complicación sea más alta. Claro, son por las características físicas, en realidad, las características de tu organismo cuando tienes este exceso de grasa, este exceso de peso, pues, ¿no? Y los que tienen las famosas comorbilidades, doctor González. Sí, exacto. Las comorbilidades más conocidas que se han descrito a la fecha son la hipertensión, la cual nos da un riesgo mayor de 3 a 5 veces mayor de complicaciones. También la diabetes y también condiciones que deprimen el sistema inmunológico, como por ejemplo insuficiencia renal, pacientes que se encuentran tomando medicaciones supresoras del sistema inmunológico, entre otras. Por supuesto. Y en el tema de la edad, yo escuchaba una entrevista que usted daba en CNN y decía que en realidad uno no debe descuidar el tema de ser joven y estar protegido de este virus. Sí, eso es muy cierto. Actualmente la epidemiología y las características demográficas del coronavirus ha cambiado. Inicialmente en la pandemia teníamos pacientes que pertenecían al grupo etario mayor de 65 años, entre el típico paciente vulnerable. Pero a la fecha estas características demográficas han cambiado. Ahora tenemos pacientes jóvenes ingresados al hospital. Antes pensábamos que estos pacientes tenían cierta inmunidad o cierta protección, ya que la edad les confería ese tipo de ventaja de los demás pacientes. Pero ahora estamos viendo, al menos en la Universidad de Miami y en Florida, en el estado de Florida en general, que el promedio de pacientes afectados por el coronavirus es aproximadamente 37 años. Y este grupo etario no está exento de complicaciones. ¿Y esto es por una mutación? ¿Esto es por una mutación en el virus? Bueno, hay múltiples factores que nos ayudarían de repente a explicar este fenómeno. Uno de ellos es justamente las bases virológicas. Se ha demostrado en este momento, hay una teoría, dependiendo de cómo se tome, de la mutación en el virus, que probablemente ayude a que el virus en este momento tenga mayor capacidad de infectar. No necesariamente de producir mayor complicaciones, pero una mayor capacidad de transmisión o de ataque a los alvéolos pulmonares. O sea, tiene una capacidad de mayor infección. ¿Esto está relacionado luego con letalidad o no?
no está relacionado y al respecto se ha descrito últimamente, en una investigación que se hizo en el estado de Florida, que existe una mutación del tipo 614G, denominada de este tipo, y ahora este tipo de mutación estaba presente al inicio de la pandemia, pero tenía más o menos un 1% de prevalencia. Ahora hemos visto, este tipo de mutación está presente en el 70% de las cepas de coronavirus, y esto hace a nivel de laboratorio que este virus tenga mayor capacidad de infectar, pero no necesariamente se correlaciona con una mayor letalidad o con severidad de la enfermedad. Así que hay más estudios que se tienen que realizar al respecto. Ahora, entiendo que están trabajando en Estados Unidos el tratamiento del plasma del convaleciente. Explíquenos este tratamiento, por favor. Sí, claro, con mucho gusto. Este plasma del convaleciente es una de las terapias experimentales que estamos utilizando en Estados Unidos. Y básicamente el fundamento del plasma del convaleciente es utilizar el plasma de una persona recuperada por el coronavirus. Este plasma contiene anticuerpos neutralizantes del virus que van a inhibir su replicación. Es así que utilizamos este plasma y lo transfundimos a una persona que está activamente enferma, con la esperanza de que estos anticuerpos puedan bloquear el virus en esta persona y producir un beneficio clínico y posiblemente una disminución de la mortalidad. ¿Cómo se consigue este plasma? Bueno, para conseguir el plasma dependemos de los donantes, de personas que se hayan recuperado de esta enfermedad, y lo que requerimos, el donante, digamos, ideal, es una persona que ya se recuperó de la enfermedad, que haya estado sintomático por coronavirus, pero al momento tenga 28 días de haberse recuperado. Esta persona, en teoría, tiene números significativos de anticuerpos neutralizantes que podrían ser utilizados en una persona enferma. Sobre donante, con la condición que usted está estableciendo, los 28 días, ¿es igual un donante que ha pasado por etapas, digamos, que ha sido leve, que ha sido moderado o que ha sido grave? La producción de anticuerpos es exactamente igual y por supuesto sería exactamente igual de eficiente o eficaz al momento de sacarle el famoso plasma. Esa es una muy buena pregunta y al momento existen muchos factores que influyen en ello. Nosotros preferimos pacientes que han estado sintomáticos, porque son ellos los que producen la mayor cantidad de anticuerpos, sea leve, moderado o severo, pero sintomáticos. Y también lo otro que es muy importante es la edad. Se ha visto que a mayor edad, una mayor probabilidad de formar anticuerpos. Es así que preferimos en nosotros pacientes en el rango de los 40 a 50 años, claro, no descartando los otros pacientes, pero se prefiere este tipo de pacientes. Y por último, quisiera mencionar que la cantidad de anticuerpos se puede medir. Aquí en Estados Unidos, la cantidad de anticuerpos neutralizantes se puede, por exámenes de laboratorio, tosar y saber si tenemos suficiente cantidad de anticuerpos que puedan ser efectivos al momento de transfundirlo a un paciente enfermo. Ok, entonces, 40 a 50 años, sintomáticos y en un proceso de haber salido de 28 días, digamos, sería el paciente ideal para el plasma de convaleciente. Exacto. Ok, este plasma puede aplicarse al paciente enfermo para ayudarle, porque supone que es un refuerzo inmunológico en cualquier etapa del proceso, en cualquier momento, o es mejor aplicar en un momento determinado al paciente infectado. Al momento de la recomendación para el uso del plasma del convaleciente se limita a pacientes con una evolución o con un cuadro clínico severo o crítico. Y aplicando este concepto, el cuadro de severidad está definido por un paciente que está utilizando oxígeno suplementario y está hospitalizado. Este plasma no se recomienda en el ámbito ambulatorio, me refiero a pacientes con síntomas leves al momento. ¿Por qué? Bueno, los pacientes con síntomas leves, el 85% de ellos se van a recuperar sin recibir ninguna aplicación. Así que en estos pacientes lo que al momento recomendamos es simplemente tratamiento sintomático. No sabemos si una intervención farmacológica o del plasma podría alterar el curso de las personas con síntomas leves que terminan complicados. Correcto. ¿Hay data ya de las aplicaciones? ¿Hay sistematización de información? ¿Podrían decir tantos casos se han aplicado y es efectiva la aplicación de este plasma? Sí, claro que sí. Aquí trabajamos con la clínica Mayo de Rochester, Minnesota, que por su programa de acceso ampliado al plasma del convaleciente
participan muchos centros de investigación, uno de ellos es la Universidad de Miami y el Jackson Memorial Hospital, y tenemos aproximadamente 20.000 pacientes que han recibido plasma del convaleciente a nivel de todo Estados Unidos. Y una publicación reciente de la Clínica Mayo nos ha demostrado que este plasma del convaleciente es una medida ciertamente segura, ya que la tasa de complicaciones por el plasma es del menos del 1%. Y también la mortalidad, si la comparamos con la mortalidad histórica coronavirus, es significativamente más baja. Es así que en estos pacientes con criterios de severidad críticos, la mortalidad ha sido en el rango del 8%, que es mucho más baja que el 20 a 50% descrito en este tipo de pacientes. O sea, le baja a la tasa de mortalidad del 20 al 8% en el mejor de los casos, porque digamos en el peor de los casos, porque podría ser del 50 al 8% en pacientes críticos. Así es, pero este dato hay que tomarlo con bastante cuidado. Claro, digamos, es una referencia de la clínica, ¿no? Hasta el momento, Claro. O sea, de lo que está ocurriendo en un tratamiento ahora en la práctica y en la experiencia. Habrá que sistematizar más. Exacto. Y ahora, Habrá que con esperar respecto... Con respecto al donante y al enfermo, es decir, ¿cuántos donantes o un donante puede alcanzar para producir el plasma necesario para un enfermo? Dependiendo de la técnica que se utilice. Hay dos técnicas para la obtención de plasma. Una de ellas es la plasmaféresis. Mediante esta técnica, con una sección de plasmaféresis podemos obtener 2 o 3 unidades, con lo cual se puede beneficiar a 2 o 3 pacientes enfermos. Pero si utilizamos la otra técnica, simplemente centrifugación de sangre total, un donante puede beneficiar a un enfermo. Ok, y dígame, ¿el proceso es caro? ¿Se podría, digamos, hacer de manera masiva en Perú? ¿Podríamos hacerlo en las ciudades del interior del país o es que es muy complicado, muy caro el procedimiento? Bueno, honestamente creo que sea muy caro. Bueno, aquí en Estados Unidos está financiado por el gobierno y existen pues grants de investigación al respecto. Pero si lo vemos de una manera un poco simplista, es como dar una transfusión de sangre. Así que cualquier centro hospitalario que tenga un banco de sangre podría convertirse en un centro de donación de plasma de convalecientes. Aquí se utiliza ya el tema del plasma para diferentes enfermedades o para diferentes en salud casos. están aplicando... Y en el salud están investigando. Usted, siendo peruano, médico peruano, que ya tiene cierta experiencia ahí en el uso, ¿ha tenido alguna comunicación para que esto se pueda utilizar? Tal vez alguna consulta de los médicos aquí. Sí, hace poco participé en una actividad académica organizada por la Sociedad Peruana de Infectología con respecto al uso del plasma, y se expuso la posibilidad de utilizarlo en el contexto de ensayo clínico en el Hospital Rebagliati. Así que yo creo que es una iniciativa muy importante. Claro está, hay que mencionarlo también. Un ensayo clínico es la manera, digamos, mejor de hacer ciencia, de probar el beneficio clínico de un medicamento, pero lamentablemente se beneficia a un grupo reducido de pacientes. Yo creo que con la evidencia que tenemos a nivel internacional y particularmente en Estados Unidos, este acceso del plasma debería ampliarse y no solamente limitarse a un ensayo clínico, sino tener uso compasivo. Okay. Debería tomarse decisión más rápida. Una pregunta final, doctor José González, médico del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Miami, del Hospital Jackson Memorial. ¿Qué expectativas hay en Estados Unidos, en la comunidad científica norteamericana, sobre la aparición de la vacuna? Aquí en Perú hablamos de final de año. Digamos, este calendario, esta fecha es previsible, es posible. Yo creo que es muy posible. Existen dos compañías que están trabajando al respecto y son AstraZeneca y Moderna, las que tienen más avanzados los estudios. Y bueno, Moderna tiene uno de los centros de investigación de esta vacuna Moderna, es precisamente la Universidad de Miami, la institución donde yo laboro. Así que los estudios fase 3 van a empezar este mes y esperamos que a final de año, diciembre, o de repente en enero tengamos resultados preliminares sobre la eficacia de esta vacuna y esperemos que sean positivas. Ok. Muchísimas gracias, doctor. En realidad nosotros vamos a estar molestándolo cada vez que podamos acceder a una entrevista. Nosotros vamos a estar molestándolo cada vez que podamos acceder a una entrevista con usted para que nos responda algunas entrevistas, algunas preguntas, algunos cuestionamientos sobre los avances, por supuesto, de la vacuna. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias.